De niño, Roberto Gómez Bolaños soñaba con ser futbolista o con ser ingeniero. Actuar le parecía ridículo. Pero con el paso de los años descubrió su verdadera vocación. Primero como escritor y después como actor, dio vida a varios personajes, incluidos dos de los más populares en la historia de la televisión en México: El Chavo del Ocho. Que antes no le pegué. Además, ¿cómo le va a regresar la paleta si está toda chupadota ya? Y además, me la voy a seguir chupando toditita hasta que me la acabe. Y El Chapulín Colorado. ¿Te va a caer la lámpara en la cabeza? Ah, sí. Pues que se me caiga. No contaban con mi astucia. Mucho, Chapulín, mucho. Roberto nació en el Distrito Federal el 21 de febrero de 1929, en el seno de una familia de clase media acomodada. Su padre, Francisco Gómez Linares, fue pintor y dibujante. Su mamá, Elsa Bolaños Cacho, también pintaba y escribía poemas. Don Francisco retrató a la esposa del presidente Portes Gil y a varios presidentes de Estados Unidos, y sus dibujos aparecían en la portada del Universal Ilustrado, del que fue director artístico. El señor Gómez murió joven, cuando Roberto tenía solo 6 años, y a partir de entonces, doña Elsa fue madre y padre para sus 3 hijos, Francisco el mayor, Roberto y Horacio. Ella había estudiado de joven en Nueva York y hablaba el inglés perfectamente, de modo que pudo desempeñarse como secretaria en inglés y ganar buenos sueldos. Mi papá había sido un bohemio, un auténtico bohemio, así es que se gastó lo que había ganado y lo único que dejó fueron deudas. Por lo tanto, ella tuvo que tomar las riendas del hogar y nos mandó a buenos colegios, sacrificándose ella. La muerte de Francisco Gómez coincidió con la crisis económica de los años 30. Su viuda se vio obligada a vender a bajo precio la casa donde vivían. Pero, mujer emprendedora, con sus ahorros y créditos, comenzó a invertir en la construcción y venta de casas. Pese a la falta del padre, Roberto tuvo una infancia feliz. Junto con sus hermanos, se integró al ambiente familiar de la colonia del Valle donde vivían. Era una época en que los chiquillos acostumbraban jugar en las calles con sus amigos, divertirse y hacer travesuras. Una vez cogí un par de placas de esas donde está el nombre de la calle, de esas azules, que creo ya hay muy poquitas, y le puse calle Roberto Gómez en 2 y las coloqué en donde era Morena. Y durante un tiempo la gente decía, nos preguntaban, por ejemplo, perdone, ¿dónde está Nicolás San Juan? Pues mire, váyase aquí por todo Roberto Gómez hasta tal calle y ahí. Ay, ¿cuál es Roberto Gómez? Sí, está. Ah, ya le cambiaron. Sí, ya están cambiando a todos los, ¿no? A Roberto siempre le gustó hacer bromas. Solía ser el chistoso de la escuela, de las fiestas o del grupo de amigos de la cuadra. De ahí, de la calle, del diario convivir con amigos y compañeros, tomaría tiempo después sus fuentes de inspiración para sus personajes e historias. ¡Mijita! ¡Ay, chavo! Ahora sí te sacaste la lotería. ¿Por qué? Le pegaste al gordo. Tenía que ser el Chavo del Ocho. La adolescencia de Roberto Gómez Bolaños, contada por él mismo, se vuelve un recuento de peripecias y aventuras divertidas, de episodios festivos y picarescos. Era también un ambiente sensacional. Había clubes, pandillas, pero le pusimos el nombre de clubes para que sonara menos fuerte,
La nuestra era famosísima, los aracuanes. Nos tenían miedo porque nos peleábamos mucho. Y no era tanto que fuéramos más bravos, sino que todos entrábamos a los golpes. Roberto, como era de los más bajitos de su pandilla, le entraba a los golpes para demostrar que no tenía miedo. Es que tu golpe, Pero también porque le gustaba y asegura, era bueno para pelear. tu golpecito misterioso. Pero sí era muy peleonero. En la preparatoria entré al campeonato de boxeo. El primer año salí subcampeón, perdí la final. El segundo año salí campeón. Pensé que no habría nadie en el mundo de mi peso que pudiera derrotarme y me metí a los guantes de oro y sí me ganaron. Sí. El joven Roberto fue contemporáneo y vecino de Luis Echeverría, de José López Portillo y de Arturo el Negro Durazo, quienes formaban parte de la banda Los Halcones. Pero Roberto afirma que a los dos expresidentes no los conoció, porque no eran famosos en la colonia. El que era famoso, y conocí mucho, fue al amigo de ellos, Arturo Durazo, el Negro Durazo. Él sí lo conocí mucho, inclusive tuvo una novia en la privada donde yo vivía, y yo le llevaba recaditos a la novia, le detenía a veces el saco para pelearse. En el fondo, los aracuanes eran buenos muchachos que buscaban divertirse y liberar el exceso de energía. Gustaban de organizar fiestas en las que escuchaban música de Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Guti Cárdenas y bailaban al ritmo de foxtrot, swing, mambo y cha-cha-cha. En la pandilla todos eran deportistas. Jugaban básquetbol y béisbol, pero el deporte que apasionó desde siempre a Roberto fue el fútbol. Su posición era de extremo izquierdo, gambetero y goleador. Participó en varios juegos preliminares como parte de las fuerzas infantiles y juveniles del equipo Marte. Sin embargo, tuvo que olvidarse de ser futbolista profesional debido a su bajo peso, 48 kilos, pues fácilmente lo desplazaban. Pero Roberto no se amargó por no poder realizar ese sueño, pues cuando la mala fortuna le cerraba una puerta, el ingenio le abría otras. Me promete mi tío regalarme una guitarra y sí, con una regla T le puse tachuelas, ligas, marqué los trastos para ir aprendiendo las posiciones, los cambios. De modo que cuando me dieron la guitarra como, no sé, 5 o 6 meses después, yo ya podía hacer los cambios de La mayor y menor y de Do mayor. Yo llegué a llevar serenata a alguna novia o alguna pretensa solito, con mi guitarra y solito en una callecita. La capacidad de Roberto de aprender por sí mismo le permitió no solo tocar la guitarra, sino incluso, con el paso del tiempo, componer canciones. Algunas de sus composiciones alcanzaron éxito en la radio y actualmente aún cobra regalías por las melodías que escribió. Pero en su juventud lo que Roberto deseaba era divertirse. Con un grupo de amigos formaron un grupo musical con el que durante 3 años se dedicaron a amenizar fiestas. Pero ahí en el grupo yo tocaba las maracas, que eran muy cómodas porque además me podía bajar a bailar con una chava, ¿no? Mientras el grupo seguía tocando. Y algo tropical, teníamos un pianista extraordinario y llegamos a alternar con buenas orquestas, pero era amateur completamente.
En la época en que Roberto estaba haciendo su servicio militar, la familia volvió a tener problemas económicos. Doña Elsa perdió las 6 casitas que rentaba y la situación se tornó aún más difícil. Nos bañábamos a cubetadas y más bien el sábado porque no había agua caliente. Nos volábamos la luz con un diablito, dicho con toda la sinceridad del mundo, durante un tiempo. Luego ya conseguimos el contrato. Y era yo muy feliz. Yo no me daba cuenta de que éramos muy pobres. Una vez más, doña Elsa, con esfuerzo y empeño, logró recuperar parte de lo perdido y pudo adquirir un departamento para sus hijos. Esta vez, con la ayuda de Francisco el mayor, que ya había empezado a trabajar. Roberto terminó la preparatoria en el Colegio Francés Morelos de los Hermanos Maristas e ingresó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Al poco tiempo, comenzó a realizar algunos trabajos eventuales de dibujo técnico y levantamientos topográficos que le permitían cubrir parte de sus gastos personales. Yo pensaba ser, bueno, por un lado futbolista e ingeniero, y estudié hasta el 2º año de ingeniería, pero mi concepto de lo que era la ingeniería era un poco romántico. Yo había vivido con un tío en Guadalajara y él era ingeniero y tenía un taller maravilloso. Lo ayudé a construir una locomotora de vapor miniatura. Y yo pensé que la ingeniería sería eso, diseñar juguetes, mecanismos ingeniosos. Un tanto decepcionado de la ingeniería y aún sin saber qué era lo que realmente deseaba hacer en la vida, Roberto descuidó sus estudios. Acudía regularmente a la facultad, pero pasaba la mayor parte del tiempo en el café de la escuela, contando chistes, tocando la guitarra y a veces jugando canicas. Un día, mientras trabajaba en una fábrica de productos de acero, calculando cuántos remaches debían llevar las viguetas, Roberto vio en el periódico que se solicitaba un aprendiz de productor de televisión y un aprendiz de escritor de televisión, y fue a solicitar trabajo como escritor en la agencia de publicidad Darcy. Como prueba de escritor llevé unos artículos que había escrito en un periodiquito de la Colonia del Valle. Me dijeron, esto está bueno porque hay humorismo, y me dieron el trabajo a mí. A lo mejor me lo dieron porque era el que menos cobraba. A Roberto le fascinó el trabajo en la agencia desde el primer momento. Los patrones y clientes apreciaron de inmediato el trabajo de Roberto. Escribía frases, anuncios espectaculares, folletos y componía jingles para comerciales de distintos productos. Se hizo Pancho Pantera, Pancho Pantera. Desde su primer encuentro con el teatro, a Roberto le empezó a dar vueltas en la cabeza la idea de que escribir era lo que verdaderamente le gustaría hacer en la vida. Y el trabajo en Darcy le ayudó a salir de dudas. Había dicho, a mí me gustaría hacer algo así, escribir obras de teatro. Pasó el tiempo y ya en Darcy dije, bueno, puedo escribir algo así como esto en pequeño, en programas, sketches, rutinas cómicas. Siempre me especializaron por la parte humorística, aunque hacía yo de todo. Y se me fue forjando la idea de que eso sería yo. Decidido a ser escritor, Roberto comenzó por su cuenta a leer libros sobre ortografía y redacción, ansioso por conocer y dominar lo mejor posible el idioma. A los 22 años, Roberto conoció a Graciela. Ya eran novios cuando se enteró de que era casi 8 años mayor que ella. Al principio sintió un poco de remordimientos, pero el amor pudo más, y la relación continuó a lo largo de más de 4 años.
En 1956, finalmente Roberto se casó con la que fue su primera esposa y con la que procreó 6 hijos, 5 mujeres y un hombre. Cuando se casó, Roberto continuaba trabajando exitosamente en la agencia de publicidad Darcy. Ahí mismo en la publicidad me dijeron un día, usted tiene sentido de humor, ¿qué tal si escribe rutinas cómicas de radio para Viruta y Capulina? Y yo dije, ¿quiénes son esas señoras? Me dijo, no son señoras, son señores, como Viruta y Capulina, sí. Entre animado y escéptico, Roberto fue a ver a Viruta y Capulina, que tenían un programa en la XCW, la estación de radio más escuchada a mediados de los años 50. Y acordaron que escribiera para ellos una rutina. El sketch fue un éxito de público para los cómicos y el primer logro de Roberto como guionista. Viruta y Capulina les solicitaron otras rutinas, que también fueron bien acogidas por el auditorio. De modo que pronto, Roberto se convirtió en el escritor de cabecera de la popular pareja. Y un día me dijeron, está gustando mucho, bien. Y después me dijeron, está en primer lugar de rating en el radio. Y luego me dijeron, ¿y qué tal si ahora hace esto mismo en televisión? Yo dije, bueno, esto mismo no. Televisión es para el ojo, el radio es para el oído. En 1958, Viruta y Capulina, con la participación del escritor Roberto Gómez Bolaños, comenzaron a trabajar en el programa Cómicos y Canciones, que transmitía el Canal 2 de Telesistema Mexicano. Pronto, se convirtió en el programa más popular de la televisión mexicana. En poco tiempo, Roberto Gómez Bolaños se volvió el más solicitado y el mejor pagado de los escritores de televisión, al grado de que se daba el lujo de seleccionar los programas para los que escribía. Al mismo tiempo, Roberto comenzó a escribir guiones para el cine. La primera vez que se filmó una película que escribí yo, el director era don Agustín P. Delgado, la P nunca supe qué era. Y le encantó el guión y dijo, es usted un pequeño Shakespeare. Pues era un elogio muy, muy grande. Y entonces empezó a decirme Shakespearito, como diminutivo de Shakespeare. Y la gente repetía lo mismo, ¿dónde está? Ahí llegó Shakespearito. Compañeros de trabajo y amigos, actores y técnicos, empezaron a llamarlo Shakespearito, y al mismo tiempo se encargaron de castellanizar el vocablo hasta dejarlo en Chespirito. A Roberto le gustó tanto el seudónimo que lo convirtió en su nombre artístico y con el tiempo llegó a ser más conocido como Chespirito que por su nombre de pila. En medio de semejante éxito, Chespirito pensaba que el resto de su vida se dedicaría únicamente a escribir, pero un accidente cambió de nuevo sus expectativas. Un día, un actor no se presentó en el estudio de televisión y los productores, apremiados por sacar el programa al aire, convencieron a Chespirito de que actuara. Roberto le dio un repaso al texto y antes de salir a escena, colocó papelitos como lo hacía en la escuela a la hora de los exámenes para recordar los parlamentos de su personaje. Había papeles chiquitos que le decía yo, hazlos tú, Roberto. Chepi, yo le decía Chepi. Hazlos tú, Chepi. No, pero ¿qué van a decir que yo? No, hazlos. Y empezó con que se caía y que le pegábamos y se caía y aquí lo mismo que hace, lo que ha hecho, ¿no? Al finalizar el programa, sus compañeros le dijeron que lo había hecho muy bien y lo animaron a que siguiera actuando. Y a partir de ese momento, se asignaba pequeños papeles en los guiones que escribía. Y hice de toda clase de papeles, algunos espantosos, otros en cine, en televisión, y empecé a distinguirme por agilidad. La práctica de deportes que había yo tenido, fútbol, boxeo, tumbling, natación, clavados, atletismo, pues me ayudaban para hacer muchas cosas, para hacer caídas buenas, para brincar, para simular. Los pleitos de la calle me sirvieron mucho porque sabía yo pelearme, sabía yo cómo dar un golpe, recibirlo, cómo pararlo, cómo simular que lo recibía.
No vayas a sacudir al niño. Roberto comenzó a actuar ya muy grande, a los 29 años, y sin ningún estudio previo. Leyó algunos libros y aprendió conceptos básicos sobre actuación, pero se hizo actor en forma autodidacta. Cuando en 1969 el Canal 8 inició sus transmisiones, a Chespirito le ofrecieron un espacio en el programa Sábados de la Fortuna. Allí comenzó a presentar el sketch Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que a decir del propio Roberto, era una parodia de las mesas redondas. ¡Chespirito! Chespirito escribía los libretos y encarnaba al doctor Chapatín, un viejo distraído y torpe con el que Roberto caricaturizaba a médicos y científicos. Muy bien, doctor Chapatín. ¿Y qué es? Junto a Roberto aparecen ya Rubén Aguirre, Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, que llegaron a formar parte estelar de su cuadro de actores. Escribe diciendo: quiero cambiar de sitio los muebles de mi casa. ¿No me costará mucho trabajo empujar el piano de cola? Mejor empújelo de frente. Los supergenios de la Mesa Cuadrada gustaron tanto al público que los directivos del canal decidieron que Roberto y su grupo tuvieran un programa para ellos solos. Chespirito creó nuevos sketches y personajes que fueron sustituyendo a los supergenios. Aquí están sus medicinas, señor. ¿Alguna otra cosita? Caray, pues ya que es tan amable, señorita, ¿tuviera la bondad de marcarme perfectamente bien las medicinas? ¿Cuál es la de mi perro y cuál es la de mi mujer? ¿Cómo no, señor? Con mucho gusto. Es que no quiero que le vaya a pasar nada malo a mi perro. Hombre, si solamente estaba cumpliendo con mi deber, viejo. Digo, realmente... Hay una condecoración, además. Sí voy, fotógrafos, prensa. Bien. Sí, cómo no. Sí voy, sí, cómo no. Banquete. Ok, sí voy. Saludos a la familia, Adiós. Yo soy íntimo del general Pérez. Se nota. ¿Y usted qué? Pues nada, hombre, que llevo 4 días con el teléfono descompuesto. Uno de esos nuevos personajes fue el Chapulín Colorado, que se empezó a transmitir en 1970. Más ágil que un refrigerador. Más astuto que un higo. ¿Qué es? ¿Acaso una paleta helada? ¿Un cuaderno cuadriculado? ¡No! Es el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado lo había yo trazado, diseñado mucho tiempo atrás y lo había ofrecido a varios actores que afortunadamente se negaron a hacerlo. Dijeron, no, eso no me interesa. Digo afortunadamente porque entonces yo sí lo pude hacer. Y un trancazo, el Chapulín Colorado. ¡Ey, ustedes! Cerca de un año después, Chespirito tuvo que cancelar el sketch de los chifladitos. Para jugar al trenecito. Me parece formidable. Y recurrió a un material sobre niños que le había sobrado de otro programa. A partir de ese material surgió El Chavo del Ocho. Entonces no te voy a descalabrar los cachetes en todo lo que resta del día. Gracias. No hay por dónde. El nivel de audiencia tanto del Chapulín Colorado como el del Chavo del Ocho era tan alto que el propio Emilio Azcárraga Milmo le hizo una jugosa oferta a Chespirito para que dejara el Canal 8 y se fuera a trabajar a Telesistema Mexicano. Entonces, ya con Chapulín y Chavo, sucedió lo increíble. Le ganó el programa al Canal 2. Eso era lo súper inaudito. Un programa de ese Canalito 8, bueno, Canalote, porque las instalaciones eran muy grandes, pero de
supuestamente novatos, y el programa se pasó al primer lugar de rating. Roberto aceptó cambiar de televisora, pero hasta que terminara el contrato que tenía con el Canal 8, al que aún le restaban 8 semanas. No me acuerdo si esa misma noche o a la siguiente me hablan por teléfono uno de los ayudantes. Y me dice, oye, dice el señor Azcárraga que no, que vengas inmediatamente y te olvides de esas 8 semanas, o que te olvides de Telesistema. Y digo, pues me olvido de Telesistema porque yo mi compromiso lo voy a cumplir. Azcárraga le hizo saber a Chespirito que apreciaba su lealtad y honestidad y que esperarían a que cumpliera su contrato con Televisión Independiente de México. Solo que para entonces, los directivos del Canal 8, al tanto de la oferta que Azcárraga le había hecho a Chespirito, le doblaron el sueldo y lo contrataron por 52 semanas más. Finalmente, Roberto y su equipo de actores pasaron a formar parte del elenco estelar del Canal 2, cuando en 1973, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionaron para formar Televisa. Inclusive, tal vez uno de los factores que consolidó la amistad con Emilio Azcárraga mismo, él lo decía abiertamente, dice, fuiste el único que no especuló, entonces todos los actores se cambiaban con contratos o sin contratos, les valía mangos y se iban de un lado para otro y del otro para el uno. Y tú no, pues no, era un compromiso y tenía que cumplirlo. ¿Qué pasa? ¿Están diciendo algo? Sí, pero están hablando en voz muy baja. No se oye. Pues súbele todo el volumen. Los personajes creados por Chespirito suelen ser tragicómicos, por su físico y su indumentaria, por su personalidad, por las acciones que emprenden y los problemas que enfrentan. A Chaparrón Bonaparte le dan las chiripiorcas en el momento menos esperado. Señor policía, es solamente una de sus chiripiolcas, pero ahorita se la quito, permítame. Gracias. No hay de queso, nomás de papa. Los planes del Chompiras, un ladrón de muy bajos vuelos, fracasan sistemáticamente por la proverbial torpeza tanto de él como de sus cómplices. Pero también debido a una suerte de fatalidad que los persigue episodio tras episodio. El 22 es mi cumpleaños. El 22 es tu cumpleaños. Lupita está bien. Lupita, ¿y qué es que Lupita? Se casó. ¿Y cuándo nos volvemos a ver? Hoy en la noche. Pero lo que más resalta de estos personajes es que reflejan el espíritu infantil que Roberto aún conserva, su gusto por el juego, por la parodia. Si bien al dejar la ingeniería perdió la oportunidad de construir juguetes ingeniosos, como escritor y actor ha podido crear personajes que juegan a ser ladrones, a ser héroes, a ser niños. Su escudo es un corazón. ¡Yo! El Chapulín Colorado es la parodia del héroe con superpoderes. No aguantaban con astucias. Pequeño, medroso y débil. Más que miedo causa risa a sus enemigos. Torpe. Vestido con un atuendo carnavalesco y armado con el chipote chillón y la chicharra paralizadora, 2 artefactos de plástico. ¿Y con 2 chicharrazos? Sí. Ay, Chapulín Colorado, eso es exactamente lo que yo necesito. ¿Me la puedes prestar un ratito? Claro que no. Chespirito juega a defender a quienes se encuentran amenazados por villanos tan torpes y risibles como el propio Chapulín.
No contaban con mi astucia. El Chavo. Con El Chavo del Ocho, Chespirito logra conjugar al niño y al adulto que viven en él. Sale, vale. En este programa los personajes niños son interpretados por adultos y los adultos actúan como niños. Pensando en sus hermosos ojos. Es, en cierto modo, el programa de los niños adultos. Tenía que ser el Chavo del Ocho, ¿eh? ¿Qué tratabas de hacer aquí? Nomás le quería pellizcar el merengue. En El Chavo, Chespirito arma un juego en el que los adultos caricaturizan a los niños y los niños a los adultos. Los personajes manifiestan sus emociones con frases hechas y gestos que se repiten invariablemente. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Sí, en las acciones de barriga. Bueno, llegar a tocar la puerta y págueme la renta, o decir, tenía que ser el Chavo del Ocho, y que son acciones que se repiten. Yo lo veo, por ejemplo, con los chicos. Un niño disfruta una caricatura más cuando la ve por segunda vez. Porque ya sabe lo que va a pasar. Y si tiene junto a un compañerito que no ha visto la caricatura, se le dice, mira, ahora va a pasar, ya ves lo que te dije, es superior. Pues ¿para qué le digo que no, sí? En sus programas, Chespirito mezcla el drama social y la torpeza cotidiana, el drama conmovedor y el humorismo. Los personajes, casi siempre miembros de grupos sociales en desventaja, actúan siguiendo la línea cantinflesca de reír llorando La próxima vez. o llorar riendo. Comerte todas las hojas del diccionario de la Real Epidemia de la Lengua. La premisa parece ser que los mexicanos, y con ellos los latinoamericanos, sufren sus miserias, pero al mismo tiempo ríen de su desesperanza. Quizá aquí radica uno de los secretos del gran éxito que los programas de Chespirito han tenido tanto en México como en Sudamérica. ¿Qué estás comiendo? Una torta de jamón. ¿Quieres? Sí. Compra. A Roberto Gómez Bolaños no le bastó el éxito que como escritor y actor había logrado. Comenzó a dirigir sus programas y en algunos casos también a producirlos. Escribir, dirigir, actuar son las tres actividades que me gustan mucho. Lo complemento a veces con composición musical, a pesar de no saber música, pero sí tengo 40 canciones fácilmente. Además se daba tiempo para hacer cine y teatro. Escribió y adaptó al menos unas 50 películas y en varias de ellas hizo pequeños papeles. En plan estelar en película fue hasta que hice las mías. La primera fue El Chanfle, que la escribí, la actué, la dirigió Enrique Segoviano. Yo solamente dirigí las tomas del fútbol, que era de lo que yo sabía. Y las ejecuté, las acciones de fútbol. Esa película tuvo un éxito enorme, rompió todos los récords de taquilla establecidos hasta el momento. Después escribió, actuó, dirigió y produjo El Chanfle 2, Charrito, Don Ratón y Don Ratero, y Música de Viento. Todas fueron éxitos de taquilla. La comedia 11 y 12, la última que Chespirito ha escenificado, es la obra teatral mexicana con el mayor número de representaciones en temporada de estreno. 3,200 funciones a lo largo de 8 años consecutivos. Pese a tales logros, Roberto afirma que ni el éxito ni la fama lo marearon, porque la popularidad llegó cuando él ya era un hombre maduro. La popularidad me llegó ya rebasadito de los 40 años. Entonces eso no dejó que yo
me envaneciera como sucede lógicamente, por ejemplo, con un boxeador que a los 18 años empieza a ser famosísimo y cree ser dueño del mundo. Entonces, yo iba dándome cuenta, quizá como el Chapulín Colorado fríamente calculado, de la posición que tenía yo en ese ámbito, en el ámbito de la actuación. Sin embargo, el exceso de trabajo y las giras constantes repercutieron en su vida familiar y afectaron la relación con su esposa. Roberto era un hombre enamorado de su mujer y un padre que acostumbraba a jugar con sus hijos y leerles cuentos, pero las ausencias constantes lo llevaron a divorciarse de Graciela. Mi primera pareja tal vez influyó por ausencia, porque las giras y todo eso, pues ahí sí era afuera. Tal vez tuve también descuidos con mis hijos. Me lo han reprochado a veces, pero muy poquito. No sé si es por cariño o porque me perdonan o por lo que sea, pero también nos tratamos con mucho cariño. Y por otro lado, se circunscribía esa, digamos, separación al trabajo, porque nunca me han gustado las parrandas, los desvelos. La separación fue una caída paulatina de la que no se da uno cuenta. En 1978, Roberto inició un romance con Florinda Mesa, con quien vive actualmente. Estoy hablando en serio, Margarita. Mi corazón por ti late como burro sin mecate. Quiero que seas mi esposa. ¿Su esposa? ¿Pero para qué? Doctor Fausto, es que usted podría haber sido mi abuelo. Sí, pero no me gustaba tu abuela. Quiero decir que es usted un viejo, un anciano. Pues sí, pero tú me gustas mucho. Lo entiendo, doctor Fausto, y me apena mucho tener que decirle que no. Pero hay algo que nunca olvidaré de usted. ¿Qué? ¿Su buen gusto? Hasta mañana, doctor Fausto. Fue muy largo su cortejo, ¿no? Pero andaba con tantas que yo dije, ay, no ser una más en la lista ni de chiste. Porque además dije, donde algo falle, me quedo sin señor y sin programa y sin trabajo. ¿Cómo es eso posible? Entonces le costé mucho trabajo al pobre. Roberto y su grupo fueron a todos los países de Latinoamérica con excepción de Cuba. Hemos actuado en todos hemos roto récords de entrada. A todos los niveles. El presidente Julio César Turbay de Colombia y nos invitó a hacer lo que se llamó la Marcha de la Solidaridad. Una marcha en la cual la gente pagaba $1 por salir a la calle a marchar con nosotros. Y bueno, la respuesta del público fue conmovedora, estremecedora, porque se volcó a la calle 3 millones de personas. Los programas de Chespirito se han transmitido en diversos países. E tu, chavo, vai a prenderla bene, O que é isso? Isso é o chão da nossa vila. On a la voix image qui est un camp de tripe. Nandeska. Karewa, Kuchiwin, Yamasaki. I powinny sobie modo odbraniki. Ja. Crveni cvrčak. Niste računali na moju hitrost. Za mnom, momci. Una vez me preguntaron cuál es la fórmula del éxito, que por ahí va la cosa. Y yo dije que no conocía ninguna, pero que en cambio conocía muchas fórmulas del fracaso. Y la mejor de todas es tratar
de halagar a todo mundo. Esa es la fórmula perfecta para ir al fracaso. ¡Chilindrina! ¡Chilindrina! ¿Ya ves cómo no soy tan tonto como decías?